Saludos. Les presentamos el trabajo final de la asignatura de Didáctica de Lengua y Literatura. Lo realizamos conjunto con la compañera Viviana Polo y mi persona Mónica Cedeño. El tema es Estrategia Didáctica para la Enseñanza de la Lengua y Literatura. El objetivo, establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura Lengua y Literatura. Desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macro habilidades de la lengua. Las actividades para el logro del objetivo es elabore una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de la lectura y la producción textual. Para elaborar una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de la lectura y la producción textual, se pueden seguir los siguientes pasos. Tenemos la prelectura. En esta etapa, se busca despertar el interés de los estudiantes por el texto que van a leer. Se puede hacer una introducción al autor, el contexto histórico y social en el que se escribió el texto y a los temas que se abordan en él. También se pueden hacer preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre lo que saben del tema y de lo que esperan encontrar en el texto. Siguiente, la lectura. En esta etapa se realiza la lectura del texto. Es importante que los estudiantes tengan un ambiente tranquilo y sin distracciones para poder concentrarse en la lectura. Se puede hacer pausa para decir el significado de palabra o frases que no entiendan y para hacer preguntas que les ayuden a comprender mejor el texto. Ya. Siguiente es la proslectura. En esta etapa se busca que los estudiantes reflexionen sobre lo que leyeron y lo que aprendieron del texto. Se pueden hacer preguntas para que los estudiantes compartan sus opiniones y puntos en vista sobre el texto. También se pueden hacer actividades que les permitan relacionar el texto con su vida cotidiana o con otros textos que hayan leído. Producción textual. En esta etapa se les pide a los estudiantes que produzcan un texto relacionado con el texto que leyeron. Puede ser una reseña, un ensayo, un poema o una obra de teatro, entre otros. Es importante que se les dé tiempo suficiente para que puedan planificar y escribir su texto y que se les brinde retroalimentación para que puedan mejorar su producción. Como estrategias de enseñanza efectivas para integrar la literatura en el aula, tenemos primero, comience con cuentos. Los cuentos son una excelente manera de presentar a los estudiantes la literatura. Por lo general, son fáciles de leer y pueden usarse para enseñar elementos literarios como la trama, los personajes y el escenario. Centrarse en los elementos de una historia. Al enseñar literatura, es importante centrarse en los elementos de una historia. Esto incluye cosas como la trama, los personajes, el escenario y el tema. Al enseñar estos elementos, los estudiantes pueden comprender mejor la historia y su significado. Utilice textos atractivos. Es importante elegir textos que sean atractivos e interesantes para los estudiantes. Esto puede ayudar a mantenerlos motivados e interesados en el material. Enseñar previamente vocabulario para discutir literatura. Antes de leer un texto, puede ser útil enseñar previamente el vocabulario que se utilizará para discutir la literatura. Esto puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor el texto y participar en las discusiones en clase. Activar los conocimientos previos de los estudiantes. Al presentar un texto nuevo, puede resultar útil activar los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema. Esto puede ayudarles a comprender mejor el texto y establecer conexiones con sus propias experiencias. Modele su proceso.
Al analizar un texto, puede resultar útil modelar su proceso de pensamiento para los estudiantes. Esto puede ayudarles a comprender mejor cómo analizar un texto y desarrollar sus propias habilidades analíticas. Utilice literatura auténtica. El uso de literatura auténtica puede ayudar a desarrollar un plan de estudios integrado y desafiante. La literatura auténtica se puede utilizar en todo el plan de estudios y puede ayudar a aumentar el vocabulario y la participación de los estudiantes. Enseñar teoría literaria a través de la investigación colaborativa. Enseñar teoría literaria a través de la investigación colaborativa puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor el texto y desarrollar sus propias habilidades analíticas. Siguiente tenemos la planificación microcurricular. Datos informativos. Institución, Unidad Educativa Espíritu Santo. Docente, Viviana Polo y Mónica Cedeño. Grado, tercer año de educación básica. Fecha de inicio del 02 al 10 de 2023 y fecha final del 02-10 de 2023. El objetivo del aprendizaje. Apreciar el uso estético de la palabra a partir de la escucha y la lectura. Texto literario para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. Tenemos el objetivo del área. Seleccionar y examinar textos literarios en el marco de la tradición nacional y mundial para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. El criterio de evaluación. Escucha y lee diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos, como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencia en el gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. Destreza con criterio de desempeño. Escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. Indicadores de evaluación. Escucha y lee diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos, como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. Las estrategias metodológicas activas para la enseñanza y aprendizaje tenemos como primero la prelectura. En esto pues, tenemos los conocimientos previos, qué es una boda, qué actividades se hacen en una boda, cómo es el vestuario para una boda y quién crees que es Perico. Vamos a imaginar las acciones del cuento, observar el gráfico para identificar los personajes del cuento. En la lectura, vamos a la lectura del cuento, la boda del tío Perico, leer el texto a los estudiantes y pedirles que aplaudan cuando escuchen nombrar a uno de los personajes que observaron en el gráfico. Expresión oral, leer, escucha activa y la contextualización. En postlectura, formular preguntas sobre el texto. ¿Quién es el gallo? ¿Por qué iba elegante? ¿Por qué dudó en el camino? ¿Qué solución pensó el gallo para su problema? ¿Con quién se iba a casar el tío? ¿Por qué pidió a la hierba que lo limpiara? En los recursos y materiales tenemos el texto narrativo donde se encuentra el cuento, que es la boda del tío Perico. Está el texto del estudiante, la guía del docente, colores, marcadores, lápiz. En la evaluación tenemos la técnica e instrumento. Técnica como una lección escrita. En el instrumento, formulación de preguntas, cuestionario, actividades de subrayar, dibujar, completar y encerrar. Gracias, esto ha sido nuestro trabajo final de la materia didáctica de la lengua y literatura. Gracias.